Hola, es un placer saludarte. He diseñado esta historia específicamente para estudiantes de nivel principiante. He utilizado estructuras sencillas, verbos frecuentes en presente y un vocabulario cotidiano para asegurar la comprensión. Perder un objeto importante es una experiencia que todos conocemos muy bien. Esta situación nos ayuda a practicar vocabulario sobre la casa, la ropa y los sentimientos básicos en español. Acompaña a nuestro protagonista en esta aventura diaria para mejorar tu comprensión de forma natural y divertida. El pasaporte perdido de Manuel. Manuel vive en una ciudad muy grande y bonita. Él es un hombre muy organizado y tranquilo. Hoy es un día especial para Manuel. Él tiene un viaje importante a México mañana por la mañana. Manuel está muy emocionado porque va a visitar a su familia. Él prepara su maleta grande en el dormitorio. Pone camisas blancas y pantalones azules en la maleta. También pone sus zapatos negros y una chaqueta de color café. Manuel mira su lista de cosas importantes. En la lista dice ropa, dinero, teléfono y pasaporte. El pasaporte es el documento más importante para viajar. Manuel busca su pasaporte en la mesa del salón. Pero el pasaporte no está en la mesa. Él empieza a buscar con mucha calma. Manuel va a la cocina. La cocina es pequeña y está muy limpia. Mira encima de la nevera. Allí hay una manzana roja y un vaso de agua. No hay ningún pasaporte encima de la nevera. Busca debajo de la mesa de la cocina. Debajo de la mesa solo está su gato, Simón. Simón es un gato gordo y gris. Manuel le pregunta al gato: ¿Dónde está mi pasaporte, Simón? El gato no responde porque los gatos no hablan. Manuel empieza a estar un poco nervioso. Él necesita su pasaporte para subir al avión. Sin el pasaporte, Manuel no puede ir a México. Manuel regresa al dormitorio rápidamente. Abre todos los cajones de su armario. En el primer cajón hay muchos calcetines de colores. En el segundo cajón hay camisetas de algodón. En el tercer cajón hay documentos viejos y fotos. Manuel busca con cuidado entre los papeles. Encuentra una carta de su abuela. Encuentra una factura del gas de hace 2 años. Pero no encuentra el pasaporte. ¿Dónde puse mi pasaporte?, piensa Manuel en voz alta. Él recuerda que ayer estuvo en el salón leyendo un libro. El libro es sobre la historia de España. Manuel camina hacia el salón otra vez. El salón tiene un sofá verde y una estantería con muchos libros. Él mira detrás de los cojines del sofá. Encuentra una moneda de 1 euro. Encuentra un bolígrafo azul que no escribe. También encuentra el mando a distancia de la televisión. Pero el pasaporte sigue desaparecido. Manuel se sienta en el sofá y respira profundamente. Él cierra los ojos para intentar recordar sus movimientos. Ayer fui al supermercado, dice Manuel. Después fui al banco para sacar dinero. Finalmente, regresé a casa y puse las llaves en la entrada. Manuel se levanta y va a la entrada de la casa. En la entrada hay un mueble pequeño de madera. Encima del mueble están las llaves de la casa y su cartera negra. Manuel abre su cartera para revisar si el documento está allí. En la cartera hay billetes de 20 euros. Hay una tarjeta de crédito de color oro. Hay una foto de su madre sonriendo. Pero el pasaporte no está dentro de la cartera. Manuel ahora está muy preocupado. Él siente un poco de miedo. Él piensa: si no encuentro mi pasaporte, voy a perder el vuelo.
Perder un vuelo es una situación muy triste y cara. Manuel decide llamar a su mejor amiga, Lucía. Lucía es una mujer muy inteligente y siempre ayuda a Manuel. Manuel toma su teléfono móvil y marca el número. «Hola, Lucía, tengo un problema muy grave», dice Manuel con voz triste. «¿Qué pasa, Manuel?», pregunta Lucía con calma. «No encuentro mi pasaporte y viajo mañana», explica él. Lucía piensa un momento, y luego hace una pregunta. «¿Qué ropa llevabas puesta ayer cuando llegaste a casa?». Manuel piensa en la ropa de ayer. «Llevaba mis pantalones vaqueros y mi chaqueta de lluvia», responde él. «¿Revisaste los bolsillos de la chaqueta?», pregunta Lucía. Manuel corre hacia el perchero que está cerca de la puerta. Allí está colgada su chaqueta de lluvia de color amarillo. Es una chaqueta nueva y tiene muchos bolsillos. Manuel pone su mano derecha en el primer bolsillo. Saca un pañuelo de papel usado. Pone su mano izquierda en el segundo bolsillo. Saca un caramelo de menta. Manuel busca en el bolsillo interior de la chaqueta. Siente algo duro y rectangular con su mano. Manuel saca el objeto con mucha esperanza. ¡Es el pasaporte! El pasaporte de color rojo está en sus manos. Manuel sonríe y se siente muy feliz. ¡Lo tengo! ¡Encontré mi pasaporte!, grita Manuel por el teléfono. Lucía se ríe al otro lado de la línea. «Siempre olvidas cosas en los bolsillos, Manuel», dice ella. «Tienes razón, soy un poco despistado», admite Manuel. Manuel guarda el pasaporte inmediatamente dentro de su mochila de viaje. Pone la mochila encima de la maleta. Ahora todo está listo para la aventura. Manuel se siente muy aliviado y tranquilo ahora. Él va a la cocina y prepara una cena rica. Come un poco de arroz con pollo y bebe un zumo de naranja. El gato Simón se acerca y Manuel le da una caricia. «Mañana voy a México, Simón», dice Manuel con alegría. Manuel apaga las luces de la casa. Se acuesta en su cama y duerme muy bien. A la mañana siguiente, el taxi llega a las 6. Manuel sube al taxi con su maleta y su mochila. El taxista pregunta: «¿Tiene todo listo, señor?». Manuel toca su mochila. Siente el pasaporte y responde: «Sí, lo tengo todo». Manuel llega al aeropuerto y ve a mucha gente. Hay personas de muchos países diferentes. Él camina hacia el mostrador de la aerolínea. La empleada es una mujer joven y amable. «Buenos días, ¿me da su pasaporte, por favor?», pregunta ella. Manuel saca el pasaporte de la mochila rápidamente. Él entrega el pasaporte con una sonrisa de satisfacción. La empleada revisa el pasaporte y le entrega su tarjeta de embarque. «Buen viaje a México, señor Manuel», dice la mujer. Manuel camina hacia la puerta de embarque. Él está muy contento de haber encontrado su documento. Ahora Manuel sabe que debe tener más cuidado con sus cosas. Él decide que siempre va a guardar el pasaporte en el mismo lugar. El avión despega y Manuel mira las nubes por la ventana. Su familia lo espera al otro lado del océano. Esta es una historia con un final muy feliz. ¿Te ha gustado esta historia? Espero que este relato te ayude a recordar palabras importantes como pasaporte, maleta o buscar. Si quieres aprender más español con historias sencillas como esta, suscríbete al canal ahora mismo. También me encantaría leer tu comentario. ¿Alguna vez has perdido algo importante antes de un viaje? Escribe tu respuesta en español para practicar.
Muchas gracias por ver este vídeo y por estudiar conmigo hoy. Tu progreso es muy importante, y cada historia te ayuda a ser mejor. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.